Esta semana Nicolás, antes de subir la predicación, me preguntó si tuviese que poner un título al mensaje del domingo pasado, ¿cuál título le pondría? Me dice. Y bueno, le dije, creciendo a partir de nuestras diferencias, parte 1. Entonces, eso quiere decir que ese mensaje tiene más de una parte, ¿no? Bueno, ya veremos la parte 2, pero no concluiremos el mensaje. ¿Sabe? Una de las cosas que me ha gustado de que se esté grabando el mensaje, ¿sabe qué es? Que he podido ver cuánto duran los mensajes. Y no sabe cuánto me ha alegrado ver eso. En promedio, 36 minutos. Estoy bajando mi promedio. 42, 43 que era. En promedio los mensajes, 36 minutos. Así que estoy contento por ese lado. Vamos a ver si hoy día sigo con el mismo estándar, ¿no es cierto, Nicolás? Sí. Porque tú no estás editando la predicación. No la estás editando. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Ok. Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día, gracias por este tiempo que nos regalas con tu palabra, gracias por este tiempo que nos regalas con tu persona, y también gracias por este tiempo que nos regalas con tu pueblo. Oramos, amado Señor, que tú seas agradado en todo lo que hagamos y que tú puedas enseñarnos por medio de tu palabra en este día acerca de estos dones tan particulares, personas tan particulares que fueron habilitadas por ti con un propósito bien definido dentro de la obra tuya. Ayúdanos a entender, a aprender y también a pensar cómo debemos de honrarte y servirte a ti con nuestra vida. Lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Hace una semana, como decía hace un ratito, comenzamos como iglesia a estudiar acerca de cómo las iglesias o la iglesia local debiese crecer a partir de las diferencias. 2 semanas atrás hablamos de lo que nos une, de lo que nos es común. Pero la semana pasada comenzamos a hablar de lo que nos diferencia. ¿Qué es lo distinto que tenemos los unos de los otros? Lo distinto no tiene que ver solo con la raza, no solo tiene que ver con el género, no solo tiene que ver con la educación, no solo tiene que ver con el origen. Lo distinto tiene que ver también en cómo Dios nos ha capacitado a cada uno y a cada cual de nosotros con un propósito bien definido. ¿Se acuerda que hablamos de que Dios capacitó por medio del Espíritu Santo a los creyentes regalándole o entregándole carismas, dones? ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Y dijimos que tanto el listado de Romanos capítulo 12 como de 1 Corintios capítulo 12 son capítulos donde se listan una serie de capacidades sobrenaturales con las cuales Dios ha regalado a los creyentes en el momento mismo de creer, ¿no es cierto? Y les ha habilitado, les ha capacitado para que cumplan una función dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que dentro de un cuerpo, cada organismo, cada órgano, más que organismo, cada órgano cumple una función bien definida. ¿Usted se imagina rascándose un ojo con el dedo gordo del pie? Sería extraño, ¿no? Usted sabe que hay niños que no tienen sus extremidades superiores y que han desarrollado habilidades en sus extremidades inferiores para hacer ese tipo de cosas. Viene la Teletón prontamente. Siempre recuerdo una de las primeras Teletones, no sé si fue la primera, donde mostraron el caso de una niña de Punta Arenas que no tenía brazos, solo tenía sus piernas, no sé si lo recuerda. Y esta niña tenía una particularidad, ponga atención acá. La niña tenía una particularidad, y es que ella hacía todo con sus pies.
Todo, absolutamente todo. Incluso comía, tomaba la cuchara con el dedo gordo del pie y el otro dedo, no sé cómo se llama, el índice, pero en el pie no sé si se llamará índice. Entonces, ¿ah? Ya, eso. Ahí está. Dejémoslo ahí. Bueno, el asunto es que esta niña tomaba la cuchara y comía con sus pies. ¿Por qué? No tenía sus extremidades superiores. Fue interesante porque cuando le lograron colocar sus brazos ortopédicos, ella empezó a hacer ciertas cosas. Y en el tiempo esta niña estudió contabilidad y llegó a ser contadora. Pero la mostraron en algún momento en el cual esta niña, en vez de trabajar, por ejemplo, en máquinas de escribir o en computadores con sus extremidades superiores, utilizaba los dedos de los pies. ¿Por qué? Porque como le faltaban las extremidades superiores, tuvo que adaptar o se adaptó a las que tenía. ¿Sabe que en muchas iglesias a veces pareciera que faltan ciertos órganos? Cuando en realidad Dios ha dotado a la iglesia en su conjunto de todos los órganos o de todos los miembros del cuerpo, con todos los dones que la iglesia requiere, que precisa a la iglesia. Pero pareciera que hay iglesias donde Dios no le puso un brazo, Dios no le puso un ojo, Dios no puso, no sé, una pierna, un pie. Cuando en realidad Dios ha dotado a la iglesia de todos los órganos que la iglesia necesita para que cumpla su función. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo. Lo que pasa es que a veces como miembros, siendo ojos, queremos ser boca. Siendo pies queremos ser mano y siendo manos queremos ser el corazón. Pero recuerde esto, es el Espíritu Santo que reparte ¿cómo? Como Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere, no como yo quiero. Como Él quiere. Quiero decir algo. El Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, como Dios, sabe lo que hace. No se equivoca. Ahora, Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, son listas de dones, capacidades sobrenaturales, habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte en la iglesia a personas, a los creyentes, para que cumplan la obra del ministerio. Pero Efesios capítulo 4 es conocido como una lista, una nómina de dones que no reparte el Espíritu Santo, sino que lo que ha venido a llamarse en algunos libros de teología son los dones de Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Mire cómo inicia el texto, el verso 11. ¿Cómo inicia? El mismo. ¿El mismo quién? Es la pregunta que uno debiera responderse. ¿El mismo quién? Bueno, si hemos seguido el estudio bíblico de la semana pasada, entonces usted podrá llegar a la conclusión que el mismo del verso 11 es exactamente el mismo que descendió y ascendió entre los versos 8 y 10. ¿Y quién es el que descendió y ascendió entre los versos 8 al 10? Jesús, Cristo. Cristo. No vamos a entrar en el detalle, ya lo vimos la semana pasada, sobre a qué significaba, ¿no es cierto?, los lugares más profundos de la tierra. ¿Ah? Eso ya lo conversamos, dijimos que habían dos posturas respecto de eso, no las voy a volver a explicar. Solo quiero concentrarme en el hecho de que el mismo que descendió y ascendió es el mismo que ahora hace algo. Según el verso 11, ¿qué es lo que hace? Constituyó. El mismo constituyó. ¿Y quién es el mismo, dijimos entonces? Cristo. ¿Logra notar cómo hay una diferencia entre las tres listas de dones que se mencionan en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, donde quien reparte como Él quiso es el Espíritu Santo, mientras que Efesios capítulo 4, verso 11, ¿quién constituye es Cristo?
Hay una diferencia. Hay otra diferencia más. ¿Cuál es la otra diferencia? Si usted compara las listas de Romanos 12, 1 Corintios 12, son habilidades, capacidades. Se habla del don de misericordia, del don de repartir, del don de presidir, del don de exhortar, del don de evangelista. Ciertas capacidades. Mientras que en el capítulo 4, verso 11, ¿se habla de capacidades o de qué se habla? ¿Se habla de habilidades o de qué se habla? Mire el texto. ¿De qué habla? ¿Ah? Roles. Buena palabra. No es la más precisa, pero es buena palabra. ¿De qué habla? Habla de personas dotadas con un oficio particular. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Fíjese, constituir, me faltó decir esto, constituir se puede traducir como dar, como regalar. ¿Usted se acuerda de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lucas 15, verso 22. Después que el hijo pródigo ha vuelto donde su padre, con un discurso, ¿no?, que él ensayó: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, hazme por favor como uno de tus jornaleros. Cuando usted compara el discurso que él viene repitiendo, practicando una y otra vez desde la tierra lejana hasta su casa, y lo compara con el discurso que realmente él alcanza a decir, se da cuenta que hay una gran diferencia. Él viene practicando: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme por lo tanto uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que alcanza a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nada más. ¿Qué es lo que hace el Padre? Lo abraza, lo besa. Eso habla del amor de un padre, ¿no? Pero de un gran padre. No de cualquier padre. Eso habla del amor del gran padre del hijo pródigo. Y después de abrazar y besar, verso 22 de Lucas 15, ¿qué es lo que hace? Manda a los criados y le dicen: vístanlo con el mejor vestido, pongan en su dedo un anillo, coloquen en sus pies calzado. ¿Sabe por qué? Porque eso era el sello distintivo de un hijo. Un esclavo, primero, no tenía el mejor vestido, siempre andaba andrajoso. Un esclavo, segundo, no usaba calzado, siempre andaba descalzo. Y por último, un esclavo nunca usaba un anillo. ¿Sabe por qué? Porque el anillo era señal de autoridad. ¿Qué es lo que hace el padre con el hijo pródigo? ¿Lo trata como esclavo? Lo trata como hijo y lo coloca en la posición de hijo. ¿El hijo lo merecía? No. ¿Por qué lo hace el padre entonces? Porque era su hijo. Porque era su hijo, no porque lo mereciese. El padre le dio, le regaló todo lo que lo constituyó a él de vuelta en la casa como un hijo. ¿Por qué? Porque era hijo. Usted sabe que Cristo regala a la iglesia personas con ciertos dones particulares para la edificación del cuerpo de Cristo, no porque la iglesia lo merezca, sino porque es su iglesia. Y Él prometió lo siguiente, Mateo capítulo 16, verso 18, y edificaré mi iglesia. Y cuando Él regala estos dones, estas personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuando Él regala
estas personas dotadas, capacitadas para que desarrollen estos ministerios a la iglesia, ¿sabe lo que está haciendo? Está edificando su iglesia. Eso es lo que está haciendo. Ahora la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es ¿qué rol, y aquí tomo la palabra que mencionó Sebastián, qué rol cumple cada una de estas personas dentro de la iglesia? ¿Qué rol cumplía un apóstol? ¿Qué rol cumplía un profeta? Bueno, veamos algunos textos. Apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Y quién es un apóstol? Son preguntas que necesariamente debemos responder, sobre todo cuando entendemos y conocemos cuál va a ser el carácter de los hombres en los postreros días. Mire conmigo un momento, por favor. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y note lo que le dice Pablo a Timoteo. Perdón, ¿qué carta estamos estudiando? Efesios. Timoteo, ¿dónde estaba cuando Pablo le escribe 1 y 2 de Timoteo? No Pablo, Timoteo. ¿Sabe dónde estaba? En Éfeso. Pablo le había pedido que fuese justamente a Éfeso a corregir ciertas cosas. Y dentro de las cosas que le va a mencionar, de ciertas advertencias que le va a hacer, Pablo a Timoteo le va a hacer esta advertencia. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, ¿de qué? De lo bueno. Lindas características, ¿no? Dígame una cosa, si estas características no están presentes en los hombres del día de hoy. Sí lo están. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia. ¿De qué? De piedad. ¿Sabe lo que es la piedad, no? Hemos hablado acerca de la piedad. Dijimos que la piedad era un pensamiento pro Dios. Aquella persona que continuamente está pensando en Dios, que Dios es su primer pensamiento a la mañana, su último pensamiento a la noche. Eso es una persona piadosa. La persona piadosa no es la que se conmueve por todo y por nada, que llora por todo y por nada. Mire, usted sabe que yo soy bien machito con mis cosas, ¿no? Que no lloro por nada. ¿Está seguro? No, yo lloro por todo. Me acuerdo que hace algunos años atrás estábamos recién casados con Sandra y hubo un futbolista que se suicidó tirándose de la azotea de un hotel. ¿Recuerdan? Raimundo Tupe. ¿No está el Raúl? Llorando, está bien. Yo me acuerdo que empezaron esos días a hablar del caso de él. Y cada vez que hablaban del caso de él y yo miraba la televisión, lloraba. Hasta que un día Sandra se aburrió y me dijo, no puedo entender, ¿cómo lloras por alguien que ni siquiera conoces? Y tenía razón. Bueno, después vino el tiempo en que yo a ella le dije lo mismo por otros motivos, por otros personajes, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no es cierto? Que todavía llora cuando lo ve en pantalla por ahí. No, el cabito Raquel. Ya, perdón. Ya no me hagan salirme. Entonces, yo me acuerdo que lloraba y para más,
el cortejo de este futbolista pasó por Recoleta. Y a mí me tocó ver parte del cortejo. Entonces, emociones, ¿no? Y alguien podría decir, uy, qué piadoso. No, no es piedad. Eso no es piedad. Eso es sentimentalismo. Eso no es piedad, eso es sentimentalismo. La piedad, hermano, tiene que ver con una actitud pro Dios. Como les dije, que Dios sea mi primer pensamiento en la mañana, mi último pensamiento, ¿cuándo? En la noche. Fíjense lo que dice este texto, verso 5. Tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué es lo que harán con sus hechos? La negarán. Hablarán tan bonito y actuarán tan feo. Hablarán tan bonito y actuarán tan feo. Esa es la característica de los hombres de los postreros días. Y alguien me podría decir, pastor, estamos viviendo los postreros días. Sí, es cierto, estamos viviendo los postreros días. Pero en realidad, en estricto rigor, hermano, desde Hechos capítulo 2 en adelante se viven los postreros días. Porque los postreros días no tienen que ver con los días finales, sino que tienen que ver con todos los días que vinieron después de la ascensión de Cristo. Por lo tanto, en el siglo I se vivían los postreros días, en el 2, 3, 4 y así hasta ahora. Se vivieron los postreros días. Y estas son las características de los hombres en ese tiempo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay que tener en cuenta, si yo quiero saber cómo son los apóstoles, ¿qué tiene que ver con el carácter de los hombres de los postreros días? Bueno, tiene que ver, hermano, porque lamentablemente en este tiempo se han levantado hombres engañadores que tienen apariencia de piedad, pero que con su conducta la niegan diciendo que son apóstoles. Y engañan a la gente, engañan a las personas, enseñando cosas que no son, demandando cosas que no son, abusando de su posición de autoridad. Es impresionante, si usted mira en internet las cosas que algunos hacen. Hay una mujer que vi un video hace pocos días, no recuerdo cómo se llama, no lo retuve, de verdad. Ah, sí lo retuve. Ana Maldonado. Llegó el momento de recoger la ofrenda. ¿Y usted cree que pasaron con un saquito a recoger la ofrenda? No, Ana Maldonado llamó a los guerreros valientes de $10,000 primero. Los príncipes del Señor, los príncipes de Israel, vengan y traigan su ofrenda de $10,000. No importa si no la tiene, comprométala y la trae mañana. Y después de los de 10,000 pasó por los de 5,000, hasta los de 1,000, los de 500. Nosotros, no sé, creo que hubiésemos tenido que esperar hasta el último, ¿no? Usted sabe cómo le llama la Biblia a esa gente, ¿no? Lobos, con piel de oveja. Pablo, cuando le escribe a la iglesia cuando se despide, no le escribe, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, mire, busque Hechos. Hechos capítulo 20. Cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, hace una advertencia a los pastores, a los ancianos de esa iglesia. Capítulo 20, verso 26. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos.
¿Se da cuenta por qué es tan importante entender, conocer verdaderamente qué es un apóstol? Porque hoy por hoy está de moda el ministerio apostólico. ¿Bíblico? No. ¿Satánico? Sí. ¿Diabólico? Sí. Sí. Hermanos, Cristo tuvo una gran cantidad de discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Gente que le seguía. ¿Qué era un discípulo? Aparte de ser una persona que le seguía, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es el sinónimo por excelencia de discípulo? ¿Cómo? Un aprendiz. ¿Cómo se llama un aprendiz también? Un alumno. Un alumno. ¿Cristo tuvo discípulos? Sí, por montones. Recuerde que Él llegó a alimentar a 5.000 discípulos, hombres, en una ocasión, y llegó a alimentar a 4.000 en otra. Tuvo discípulos por montones. Pero es interesante porque de ese montón de discípulos, Él tomó una decisión en algún momento de su ministerio: separar a 12 para encomendarles una labor particular. Fíjese conmigo, por favor, Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Mateo capítulo 10, verso 1 al 4. Me parece que hoy día no voy a cumplir con el récord que tenía. Mateo 10, del 1 al 4. Fíjese lo que hace el Señor Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. Y fíjese que es interesante, porque el texto comienza nominándolos o llamándoles como discípulos. Pero después de comisionarles, después de delegarles una autoridad, los comisiona para que cumplan una labor específica. Y cambia el nombre. Ya no son más discípulos. ¿Ahora qué son? Apóstoles. Apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pudo notar, ¿no?, el cambio de designación. Pasaron de ser discípulos a ser apóstoles después de que se les delegó autoridad. ¿Qué significa bíblicamente apóstol? Bueno, hay dos palabras que podemos utilizar. Una tiene que ver con mensajero. Miren, busque conmigo 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Otra persona que pueda buscar Filipenses 2.25. Ya, Felipe, tú busca Filipenses 2.25. Alguien que busque 2 Corintios 8.23. ¿Lo tienes, Jaime? Sí, ¿lo puedes leer? 2 Corintios 8.23. Sí. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros. ¿Sabe que la palabra ahí en el original es apóstol? Filipenses 2.25, ¿lo tienes? Sí. Felipe. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Igual, Epafrodito, la palabra ahí para mensajero es apóstol. Apóstol. Sigamos. Entonces, un apóstol era un mensajero. En el caso particular de Epafrodito, que dice que era vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, tiene que ver con esto. Pablo escribe la carta de Filipenses como una carta de gratitud. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo le envía una ofrenda cuando él está prisionero y la envía por mano de Epafrodito, que era el mensajero
de la iglesia y el ministrador, porque traía la ofrenda de las necesidades de Pablo. Entonces él era un apóstol, alguien que había sido enviado como mensajero. Pero también, y ya lo dije, el otro significado de apóstol es uno enviado. Alguien que busque Juan 17:3, levánteme la mano quien lo busque. Sergio. Otra persona que busque Hebreos 3:1. Hermana Maya, pueden ser mujeres, ¿ya? Otra persona que busque Lucas capítulo 6, verso 13. ¿Nadie? Ya, Sebastián. Cristi, tú por favor busca Lucas 9:10. ¿Ya? Y una última persona que busque 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Gracias, Raúl. Ya. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ok. ¿Sabe qué? La palabra que aparece ahí, a quien has enviado, es apóstolos. ¿Y de quién está hablando? El Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a su Hijo, a quien tú has enviado. Cristo. Entonces, ¿Cristo era un apóstol? Sí, pues. En el sentido estricto de la palabra, de haber sido enviado, ¿por quién? Por el Padre. ¿Quién tenía Hebreos 3:1? Maggi. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No, ahí ya está la palabra. No hay que traducirla. Está la palabra. Está hablando nuevamente de quién. De Cristo. Entonces la palabra como tal fue usada o aplicada a la persona de Cristo como el enviado del Padre. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ok. Lucas 9:10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. ¿Le hago una sugerencia, hermano? ¿Le hago una sugerencia? Lea el capítulo 6 de Lucas. Lea el capítulo 7. Lea el capítulo 8. Lea el capítulo 9. De una. Y logre notar una cosa. Capítulo 6. Cristo los envía, los comisiona, les delega autoridad. Capítulo 9. Vuelven gozosos, alegres, contándole todas las maravillas que hicieron. Siga avanzando un poco más hasta el 10. Y dése cuenta cómo le traen un joven muchachito endemoniado. Un padre desesperado le trae a un muchachito, trae a un hijo endemoniado para que ellos hagan algo con él. Y ellos no pueden. Y trate de entender qué quiso decirles el Señor cuando les dijo: este género no sale sino solamente con oración y ayuno. Cuando lo tenga, conversemos. Me cuenta, ¿qué cree usted que significa? Que este género no sale sino solamente con oración y ayuno. Porque Cristo les delega autoridad, los manda, y dentro de la autoridad les dice que ellos podrán echar fuera demonios, sanar enfermedades. Y ellos vuelven contentos contándole todo lo que han hecho. Dentro de lo cual está justamente esto: echar fuera demonios, sanar enfermedades. Pero cuando traen a este muchachito endemoniado, ellos no son capaces con él. Y no es que no sea capaz uno, no fueron capaces los 12. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Léalo. Sugerencia. Ahora, en este caso particular, en estos pasajes, cuando se habla de apóstoles, está hablando justamente de los 12. ¿No es cierto, Raúl? ¿Tú tenías el último? 1 Corintios 9. 1. No soy apóstol, no soy libre. Ahí, más arriba, que no te escucho. Eso. No soy apóstol, no soy libre,
¿No has visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dígalo fuerte. No, está hablando Jesucristo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de sí mismo: no soy apóstol. Usted sabe que 1 Corintios es una carta bien particular, porque es una carta donde Pablo necesita corregir los pecados de la iglesia, mientras que 2 Corintios es una carta donde él necesita defender su propio apostolado. Pero ya a partir de los últimos capítulos de 1 Corintios, él de alguna manera necesita defender su autoridad apostólica, porque hay gente que lo está cuestionando. Él es muy duro. Él con ustedes es demasiado duro. Claro, no está presente, sí. Seguro que cuando venga y esté presente en medio de usted, no va a ser tan duro. Ahí les va a tener miedo. Los va a tratar de manera distinta. Pablo dice que no. Permitirme usar de severidad para corregir lo que necesito corregir. ¿Pablo fue un apóstol del Señor? Amén. Ahora, una vez que ya logramos contestar cuál era el uso, cuáles son los significados de la palabra apóstol, necesitamos entender cuáles eran las condiciones que debían cumplir las personas para ser un apóstol. ¿Qué condiciones debían cumplir las personas para demostrar o acreditar que eran un apóstol? Lo primero, debían ser designados directamente por Jesucristo. Él comisionaba, Él designaba a una persona como apóstol. Alguien que pueda buscar Lucas capítulo 6, desde el verso 12 al 16. Del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, y llegó a ser el traidor. Note conmigo una gran enseñanza este pasaje. El Señor Jesús tiene que tomar una decisión importante. Tiene que seleccionar de entre sus discípulos a personas a las cuales va a comisionar como apóstoles. ¿Qué es lo que hace el Señor antes de eso? Ora. Interesante, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Cristo es Dios, pero Jesús es hombre. Cristo es Dios, pero Jesús es hombre. Y esa unión particular, 100% Dios, 100% hombre. Jesucristo oró toda la noche antes de seleccionar a quienes iban a ser sus apóstoles. Ahora, ¿se da cuenta como para ser un apóstol primero tenía que haber sido comisionado directamente por el Señor Jesucristo? Déjeme preguntarle algo. Estos apóstoles contemporáneos que dan vuelta hoy día, ¿pueden decir claramente que ellos fueron seleccionados por el mismo Señor Jesucristo y comisionados por el mismo Señor Jesucristo para ser apóstoles? Bueno, alguien podría decirme, es que usted eso no lo sabe porque a lo mejor fue en visión de noche. Se le apareció, fue una aparición particular. Bueno, ya leímos el caso de Mateo 10, ¿no? Ya lo leímos donde él hace lo mismo, se hace referencia al mismo pasaje que leyó Sebastián, donde él selecciona y comisiona a estas 12 personas. Otra característica que debía tener un apóstol, otra condición que debía cumplir un apóstol, era haber sido testigo ocular del ministerio de Cristo desde su bautismo
hasta su ascensión. Vale decir, él también tenía que haber sido testigo de ¿qué cosa? De la muerte y resurrección de Cristo. Mire, vea conmigo Hechos capítulo 1, verso 19 al 22. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceidama, que quiere decir campo de sangre. No, voy a ir al 21 ya, porque antes está hablando de Judas, que se mata después de, que se suicida después de haber entregado al Señor. Termina el verso 20 diciendo esto: tome otro su oficio. Alguien tenía que tomar el oficio de Judas. Verso 21, y aquí se dicen claramente la condición. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Sabe qué? Pienso que es muy probable que cuando el Señor Jesús llama de entre sus discípulos a estos 12 apóstoles, dentro de los que estaban ahí esperando, tal vez diciendo, ¿será que me irá a llamar a mí?, estaban estos dos, Justo y Matías. Pero el Señor no los llamó. Pero uno de ellos vino con el tiempo a ocupar el lugar de ¿quién? De Judas. ¿Cuál era la condición? Haber sido testigo del ministerio del Señor Jesucristo desde su bautismo hasta ¿cuándo? Su ascensión. Una de las condiciones es haber visto al Cristo resucitado. Vuelvo a preguntar, ¿estos apóstoles contemporáneos habrán visto alguna vez al Cristo resucitado? Estoy seguro que no. En sueños tal vez. Ahora, esos sueños lo más probable es que hayan sido pesadillas, más que sueños. Y quiero explicar el por qué. Porque no creo que esos sueños hayan tenido un origen divino. Además, la única forma que ellos hayan sido testigos del ministerio de Cristo es viendo alguna película bíblica. No hay opción. Si no, tendrían, ¿cuántos? 2000, casi 2000 años. ¿Ya? Sigamos. Dejémoslo ahí. Por último, ellos tenían que tener señales que validaban su apostolado. Alguien que pueda leer o que pueda buscar 2 Corintios 12:12. Yo voy a buscar otro texto, Hebreos capítulo 2. Ellos debían tener señales que validaban su apostolado. Hebreos capítulo 2. Verso 1 al 4 dice lo siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Se acuerda qué señales seguirían a los apóstoles? ¿Tomarían cosas mortíferas? No le harían daño. ¿Los morderían serpientes? No le harían daño. Si usted está leyendo el Nuevo Testamento, en esta lectura de, ¿cuántos días eran? ¿100 días? No me acuerdo. No, 100. 90 días. 90 días, eso.
Si usted está leyendo, cuando pasó por Hechos, los últimos capítulos de Hechos, se nos narra la historia de cuando Pablo llega a una isla particular y está sacudiendo unas ramas para hacer fuego y se le prenden serpientes mortíferas. ¿Y qué dice la gente de la isla? Este hombre tiene que haber sido muy malo, porque lo soltó el mar, pero lo siguieron las serpientes. Se va a morir. Y pasa el tiempo y no se muere. ¿Y qué dice la gente? No, no era tan malo. Es un Dios. Vamos a adorarle como Dios. Y Pablo dice, no, yo soy hombre igual que ustedes. Y les predica a Cristo. Y muchos se convierten. ¿Por qué? Porque señales seguían a los apóstoles, a los verdaderos. ¿Usted sabe que, recuerdan cómo se llamó el último huracán que hubo en Miami? No me acuerdo, pero ese huracán muy grande que hubo en Miami. ¿Usted sabe que hubieron algunos apóstoles modernos que se pararon en la playa de Miami cuando estaba comenzando el viento y empezaron a declarar y a proclamar que el huracán se iba a detener, iba a parar y no iba a suceder nada con la ciudad? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Yo hubiese querido que sí, pero no. Arrancaron antes. Arrancaron antes. Después de tener esto en mente, ¿podemos pensar si hay apóstoles en esta época? No, ¿no es cierto? No lo hay. ¿Sabe por qué digo esto que quizás es tan evidente para nosotros? Porque nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, con lo que leemos, con lo que escuchamos y con lo que miramos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen cable en su casa. Si usted tiene cable en su casa y tiene BTR en su casa, entonces usted tiene un canal, la TNE, Televisión Nacional Evangélica. Usted sabe que en la Televisión Nacional Evangélica hay un montón de programas de apóstoles. Y uno dice, sí, pero pastor, es Televisión Nacional Evangélica. Tenga cuidado. A lo mejor usted escucha la radio. A lo mejor usted escucha mensajes en YouTube. Cuidado con lo que mira, con lo que escucha, con lo que lee. Una vez fui a comprar libros a una librería cristiana en Santiago. Usted sabe que yo vendía libros, entonces fui a comprar libros. Y me dijeron, ¿no quiere tomarse un cafecito? ¿Y quién no quiere tomarse un café? Me dijeron, tómeselo ahí, pues ahí sentadito ahí, donde están los libros, y puede seleccionar el libro que quiera y lo lee. Y me senté a tomar un cafecito. Y saqué un par de libros. Y empecé a mirarlo. Y cuando lo empecé a leer, lo empecé a devolver. ¿Sabe por qué? Eran de apóstoles. Cuidado. Uno tiene que saber identificar, hermano. Uno tiene que saber entender el por qué. ¿Por qué Cristo regaló apóstoles a la iglesia? ¿Por qué comisionó a 12 personas para que fuesen apóstoles? Quiero decir esto, no fue para que personas en el tiempo moderno se aprovecharan de eso. Lo hizo para que, Efesios capítulo 2, verso 20, ahí lo dice. Efesios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabe para qué lo hizo? Para que ellos sentaran las bases doctrinales sobre las cuales la iglesia crece. Porque ellos fueron los discípulos, los alumnos de primera fuente del Señor Jesucristo.
Fueron los primeros comisionados, los primeros alumnos que él tuvo. Por lo tanto, ellos tenían cómo sentar las bases doctrinales. Nunca hay que olvidar que el fundamento, nosotros como iglesia crecemos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero la piedra angular, la importante, la que le da el equilibrio, la firmeza y la armonía a todo el edificio, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. No solo los apóstoles fueron los receptores de la verdad de Dios, la verdad divina, que antes estuvo escondida. ¿Se acuerda capítulo 3 cuando se habla del misterio de la iglesia? Bueno, el Señor Jesús le reveló este misterio a los apóstoles para que desarrollaran la idea, el concepto, la enseñanza de la iglesia, justamente a la iglesia. No solamente apóstoles, también profetas. ¿Qué más? Evangelistas. Y por último, pastores y maestros. Vamos a quedar hasta ahí porque ya me pasé los 36 minutos. ¿No es cierto? ¿Por uno? 51. Vamos, 51. Es mi promedio. No, mucho. Vamos a quedar ahí. Próximo domingo, hermano, seguimos adelante con los profetas, con los evangelistas, con los pastores y maestros. ¿Sí? Pero, hermano, no se deje engañar. No se deje engañar, por favor. Sea cuidadoso con lo que lee, sea cuidadoso con lo que escucha, sea cuidadoso con lo que oye. No todo lo que escucha es lindo. No se deje engañar por cantos de sirena. No se deje engañar por cantos de sirena. Usted sabe lo que dice la leyenda, ¿no? Que los marinos se dejaban engañar por cantos de sirena. ¿Y cómo terminaban sus embarcaciones? Destruidas. Contra los roqueríos, contra la orilla. Usted no se deje engañar por lobos rapaces, como dijo el apóstol Pablo, que se levantarían después de su partida para devorar a la gente. Cuidado con lo que lee, cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que mira. Por favor. Vamos a orar y terminamos. ¿Sí? Hermano Haroldo, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Señor, primeramente queremos darle gracias, Señor, por su palabra, por lo que hemos aprendido en este día, Señor, y gracias, Señor, porque usted dota a su iglesia, Señor, de dones para celestial, para ponerlo en práctica, Padre. Ayúdanos, Señor, también a ponerlo en práctica para su ministerio, Padre celestial. Ahora, Señor, le tenemos que pedir que usted nos ayude y nos ayude, Señor, también a nuestros hogares, que puedan vivir bien. Te lo hacemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Ya. ¿Estamos? Si no se paran, así como la obligación.